Para hablar del contexto histórico y social de la invención de la computadora, debemos tener en cuenta que este no fue dado solamente en una época, sino que hay varias. Y es que, por ejemplo, el sistema binario fue creado en 1670, luego en el siglo XIX tenemos pues en plena revolución textil, matemático francés Jacquard crea el sistema de tarjetas perforadas, que luego en 1822 es usado por Charles Babbage en su máquina capaz de evaluar polinomios. Y además esto establece pues un modelo base capaz de realizar, bueno, una máquina que haga operaciones, que es el fin al final de crear una computadora. Aunque en esos momentos, en el siglo XIX, no se llegó a concretar ninguna máquina en sí. Luego, en el siglo XX, fue donde ya hubo un acercamiento real. Y es que en 1930, por ejemplo, Konrad Zuse creó la Z1, que era una calculadora que realizaba operaciones, por ejemplo, multiplicaciones complejas en cuestión de 3 segundos. Y este pues ya cumplía con el objetivo que era crear una computadora, pues no sé, el objetivo en realidad era ese, era crear una máquina capaz de realizar operaciones complejas. Sin embargo, entró en curso la Segunda Guerra Mundial en 1939. En 1940 dice el mismo Konrad Zuse, pues tenía en su cabeza antes de la guerra, pero dado a la entrada de la guerra, aceleró lo de crear una máquina de pensar y resolver de forma rápida cualquier problema. Esto se lo propuso al gobierno alemán, pero fue rechazado en 1940. Sin embargo, en 1941 logró realizar esta máquina que ya fue nombrada la Z3. Y esta fue pues el primer ordenador funcional que se puede decir que existió. Además, en 1942, pues John Vincent Atanasoff también creó la primera computadora digital, o sea, para lo que era en Estados Unidos. Eh, y es que en realidad hay muchas disputas sobre cuál fue el verdadero creador, porque además de eso, se iba como dividiendo en cómo estaba en cada país o en cada potencia dividido. Pues los británicos, los especialistas ingleses, buscaban formas de decodificar, por ejemplo, los mensajes secretos alemanes, ya que ellos estaban totalmente en guerra y la idea de ellos era tomar ventaja de alguna forma, ya que los nazis estaban mandando mensajes encriptados y no podrían descifrarlos. Y es por ello que se asignó esta tarea a Alan Turing, que fue una de las personas más brillantes del siglo XX, y logró desencriptar estos mensajes y además diseñar las primeras computadoras digitales para lo que era el contexto de los británicos, de los ingleses. Y pues fue asignado el padre de la computación moderna, gracias a sus grandes aportaciones. Pues manteniendo estas épocas de 1939 a 1945, donde fue la Segunda Guerra Mundial, se estuvieron haciendo pues ya varios ensamblajes, varias computadoras fueron creadas y sobre todo pues muy importante en 1946 el computador electrónico ENIAC, que ya marcó como una época, eh, que fue creado por John Presper Eckert y John William Mauchly. Como primer computador funcional fue el de Conrad Zuse, fue el Z3 en 1941. Además fue el primero en desarrollar un lenguaje informático e introducir el sistema de numeración binaria en la construcción de ordenadores. Así que asignándoselo a él, vamos a ver un poco de su biografía. Konrad Zuse nació el 22 de junio de 1910 en Berlín, Alemania, y falleció el 18 de diciembre de 1995. Para el tema de sus estudios, él no sabía si dedicarse a la pintura o estudiar ingeniería, sin embargo, principalmente no estuvo relacionado con la ingeniería electrónica, pues comenzó con ingeniería mecánica. Luego se cambió a arquitectura y acabó de graduarse como ingeniero civil. Para laboral, pues tuvo sus prácticas cuando tuvo su título de ingeniero civil y tenía en mente lo de crear la computadora. Ya ahí entró el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y concluida esta guerra, siguió trabajando en torno a la creación del lenguaje máquina Plancalquí, que fue considerado el primer lenguaje de programación conocido hasta la fecha. La computación nació debido a la necesidad de resolver operaciones matemáticas complejas en un menor tiempo. Los primeros equipos se programaban mecánicamente desde tener que cambiar el cableado para cada operación, pasando por el uso de switches de varias posiciones que al cambiarse modificaban la operación de la computadora, hasta escribir un programa en tarjetas perforadas para hacer leídas por rollos magnéticos. De esta forma se programaron las primeras computadoras, modificando mecánicamente las rutas por las que viajaba la electricidad, cambiando los pasos del procesamiento y obteniendo un resultado final, uno distinto para cada programa o para cada valor que se introducía. El ejemplo es la ENIAC, que se diseñó
y antes de constituirse en un proyecto tecnológico fue un proyecto militar secreto de la Segunda Guerra Mundial. La ENIAC se ha considerado históricamente como la primera computadora de propósito general. Esa computadora estaba compuesta por una gran cantidad de elementos, entre los cuales el más destacado son los tubos al vacío, que eran aproximadamente 17.500 para cada uno. Estos tubos al vacío, esos componentes, eran ineficientes, debido a que duraban muy poco tiempo en funcionamiento y se debían reemplazar en periodos de tiempo muy cortos. La mayor parte de los fallos de la ENIAC se producían al encender o apagar la máquina. Debido a eso se tomó la decisión de no apagar nunca más la ENIAC, lo cual redujo el fallo a un tubo de vacío cada 2 días. Pero esta decisión aumentó el gasto de electricidad. El periodo más largo de operación de la ENIAC sin un fallo fue casi de 5 días. Las primeras computadoras eran inmensas y ocupaban cuartos enteros debido al gran tamaño y a la cantidad de sus componentes. La ENIAC ocupaba un cuarto aproximadamente de 167 metros cuadrados, pesaba 30 toneladas, era capaz de ejecutar en un segundo aproximadamente 5.000 sumas, 357 multiplicaciones o 38 divisiones. Por su gran tamaño y complejidad se requería todo un equipo de personas especializadas para manipularla. Reprogramarla podría tomar semanas. Los beneficios de la computadora para la sociedad y la vida cotidiana son un conjunto de ventajas que se obtienen de uno de los inventos más importantes en los últimos años, debido a la diversidad de aplicaciones que tienen los campos de desarrollo humano. A continuación, veremos algunas de las contribuciones más importantes que hizo ese invento a la humanidad. Mejora la productividad. Debido a los avances en cuanto a la ejecución de tareas, es posible diseñar programas especializados según la necesidad de la persona o la institución. Agiliza el proceso de comunicación. Las computadoras también se convirtieron en canales para el desarrollo de las comunicaciones, gracias a la aparición del Internet. Es un equipo rentable. Gracias a los avances que han sucedido a lo largo del tiempo, se han hecho posible el mejoramiento de las funciones y las herramientas integradas a estos aparatos. Eso también se traduce en la aparición de diversidad de equipos cuya oferta puede ajustarse según la necesidad de cada persona. Permite la realización de varias funciones a la vez. Durante los primeros años, las computadoras solo podían ejecutar un programa a la vez, lo cual implicó la instalación de aparatos voluminosos y costosos. Es un medio para el entretenimiento. Las funciones de las computadoras han ido mejorando progresivamente, incluso hasta expandirse al ámbito del entretenimiento. Ha permitido la creación de nuevas fuentes de trabajo. Gracias a la llegada de las computadoras, se ha hecho posible la aparición de nuevos oficios y profesiones enfocados en el ámbito de la informática y de la tecnología.